Tenga usted muy buena tarde, bienvenido a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer tenerlo nuevamente para poder platicar de estas increíbles y maravillosas buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Pido nuevamente disculpas porque sigo aún disfónica, pero no podía dejar de transmitir el día de hoy y comentarle a ustedes las cosas verdaderamente impresionantes que hemos visto, porque sabe usted, estamos viendo la profecía que había sido anunciada por los cientos de años, de generación en generación, y de manera verdaderamente maravillosa, asombrosa, está cumpliéndose frente a nuestros ojos. Así que nos pondremos nuevamente los lentes de la visión profética desde el punto de vista de la teología hebrea y vamos a pasar a entender y a unir las piezas que nos dejarán verdaderamente asombrosos. Así que usted recordará que recientemente se celebró la festividad de Purim. Esa festividad que recuerda cómo Dios le dio al pueblo de Israel la victoria frente a un seguro genocidio. Ciertamente Amán, aquel malévolo consejero del rey Ahasverosh, se propuso exterminar al pueblo de Israel. Y déjeme decirle que esto es una cuestión que, de acuerdo a lo que usted y yo hemos estudiado en Éxodo capítulo 17, se repite de generación en generación. Pero la batalla no es del pueblo de Israel en contra de sus enemigos. Claramente, en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que esta batalla es suya propia. Así que, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Dios, Dios se levantará a pelear contra Amalek de generación en generación, hasta que sea raído, exterminado de sobre la faz de la tierra. Por supuesto, sabemos que el libro de Eclesiastés nos dice que nada hay nuevo debajo del sol, que todo lo que fue será y volverá a ser. Y los padres de la exégesis judía nos explican que existe algo, y de hecho está forjada una frase que dice Hase Namot Siman Levanim, y esto quiere decir lo que han hecho los padres es una figura para los hijos. Y en el libro también escrito por Pablo nos dice en Corintios que todo lo que está escrito del Antiguo Testamento es para que nosotros lo entendamos. De esa cuenta debemos de comprender, tal y como usted y yo lo hemos platicado en muchísimas ocasiones, que la cuestión del estudio semanal o parashot, parashá en singular, nos da un mapa de dónde está el mundo y dónde está nuestra vida. De hecho, también es conocido, muy frecuente, este dicho en el pueblo de Israel. ¿Quieres saber dónde está el mundo? Mírala para allá. ¿Quieres saber dónde está tu vida? Mírala para allá. Y usted seguramente se sorprenderá de lo que yo le voy a contar el día de hoy. Recordará que el pueblo de Israel ha estado en unas batallas constantes a partir del ataque del 7 de octubre. Y claramente pudimos, muchísimas gracias, Bea, aquí estoy con cafecito para aclarar un poquito la garganta. Te agradezco mucho y qué alegre verte en esta transmisión. Igualmente mi saludo de Leonardo Sarabia. Pues le decía a usted que el pueblo de Israel estas semanas está estudiando ni más ni menos que las parashot, las porciones semanales que corresponden a las instrucciones de Dios para levantar el tabernáculo en el desierto. Pero es importante explicar que el día lunes pasado se celebró la festividad de Purim, tal y como le contaba al principio de esta transmisión. Vea usted que por generaciones se ha acostumbrado, esto es parte de la halajá o la ley judía, que limita o que pone los parámetros de las celebraciones, que el Shabbat previo a la celebración de Purim se denomina Shabbat Zahor. Y lee una porción de Deuteronomio 27 que corresponde, por supuesto, en línea directa, hace alusión a
la festividad inmediata que sería la de Purim. Es así como Deuteronomio 27 dice, acuérdate, dice el Señor, lo que hizo Amalek y no olvides lo que te hizo Amalek. ¿Quién es Amalek? Pues Amalek es el malvado que se opone a Dios, que se opone a su palabra y que se opone al trono de Dios. Claramente en el libro de Esther, véngase conmigo por favor, en el capítulo 3, verso 8 dice, y dijo Amán al rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guarda las leyes del rey. Así que este es el parámetro que se repite de generación en generación. Tal como lo vimos la semana pasada, fue justamente este parámetro que se repitió en la Segunda Guerra Mundial, liderado por Hitler. Y año tras año, si usted ha seguido nuestras transmisiones, hemos descubierto cómo este maravilloso libro de Esther guarda todos los códigos, incluso la fecha, de los bien conocidos juicios de Nuremberg, y cómo uno de los tetrarcas nazis, justamente antes de morir, antes de ser colgado, gritó Purim Fest 1946. Así que vemos que esta es una cuestión que es propiamente espiritual, que por supuesto tiene una consecuencia lógica en el mundo natural. Pero de esa cuenta, déjeme entonces a usted narrarle los hechos de acuerdo a lo sucedido en esta última semana. Tal y como le he dicho, la festividad de Purim fue día lunes. El día sábado anterior inmediatamente fue el Shabbat Zahor, donde se recuerda lo que Amalek le hizo al pueblo y donde no se olvida lo que Amalek le hizo al pueblo. Y el mandato de Dios fue, extermina a Amalek. Y déjeme decirle que esta fue la lectura en todas las sinagogas del mundo. Así que es verdaderamente impresionante que el ataque de Israel en conjunto con Estados Unidos haya sido precisamente este día, el día de el Shabbat, en donde se recuerda lo que Amalek le hizo a Israel. Ahora recordemos también que el libro de Esther y toda la trama que este registra se lleva a cabo ni más ni menos que en Persia, que hoy es conocido como la República Islámica de Irán. Por tanto, vemos la coincidencia directa. Este escenario en el mismo territorio que hace 2400 años se llevó a cabo y que se registró en el libro de Esther se estaba volviendo a repetir. Pero si esto no es suficiente, déjeme contarle que exactamente las mismas letras para escribir Amán no son las mismas letras que se utilizan para escribir Jamenei. Y además, déjeme decirle que también Jomeini, si usted se recuerda quién es Jomeini, es el fundador de la República Islámica de Irán en 1979. Exactamente los tres nombres llevan las mismas tres letras. Pero ahora bien, la cuestión de la hora. Resulta ser que la operación que luego se denominó, y esto también tiene un significado importante, se denominó el león rugiente o el rugido del león, estaba programada por cuestiones tácticas y técnicas al atardecer, empezando la noche de ese sábado. De acuerdo a lo que estaba leyendo yo de estrategias militares, es que nunca se lanza un ataque por la mañana por cuestiones de viento y cuestiones de luz. Pero inesperadamente llegó un informe de Mossad a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y el informe era que la cúpula militar de Irán, incluyendo a Jomeini y sus más allegados, estaban reunidos en un búnker en determinado lugar, todos juntos. Así que ese era el momento preciso de atacar. Déjeme además ponerlo en contexto, y es que Jamenei pasó toda su vida, más de 40 años, que el número 40 también es significativo, planeando un ataque en contra de Israel. Y déjeme decirle
que ni siquiera estuvo vivo el primer día completo de la guerra, porque en los primeros 30 segundos del ataque que lanzó Israel, falleció él y toda su cúpula. Pues bien, regresemos entonces a la cuestión de la hora. Déjeme contarle que hubo que adelantar entonces los ataques y ya no era posible retenerlos para la tarde. Por lo tanto, en la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, Israel se preparó para ir a atacar a Irán, que está a más de 1000 kilómetros de distancia. Y curiosamente fue en esa precisa hora en donde se leía en todas las sinagogas del mundo, como le cuento a usted: no se te olvide lo que Amalek te hizo. Recuerda lo que Amalek te hizo y destruye a Amalek. Así que esto es una cosa verdaderamente impresionante. Pero además, si seguimos con las coincidencias, ya a usted le he contado que de la misma forma en que Jamenei había planeado exterminar a Israel, fue de la misma manera en la que él murió, en un búnker y por supuesto bombardeado. Pero recordará usted la coincidencia del libro de Esther. Fue precisamente en la misma horca que planeó Amán matar a Mardoqueo, la horca que lo mató a él. Y curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los crímenes de guerra procedían a sentencia, tal y como sucedió en los juicios de Nuremberg, la costumbre era que los prisioneros murieran en una silla eléctrica. Nunca, aparte de este juicio, se habían visto prisioneros de guerra sentenciados muriendo en una horca. Y es precisamente en una horca que mueren, a similitud de aquel tiempo de la reina Esther y el rey Ahasverosh, como murieron los 10 hijos de Amán, de la misma manera murieron estos 10 jerarcas nazis. Dígame usted si la coincidencia no es verdaderamente impresionante. Así que un dato curioso es que en la halajá, es decir, la forma que la ley judía estipula, que cuando se lee el rollo de la Megilá Esther, se lean el nombre de los 10 hijos de Amán, se toma de un solo aliento y se pronuncian los 10 nombres. Y esto es verdaderamente impresionante, porque se explica que esta es una mera figura para decir que los 10 hijos murieron en un solo momento. Y ya yo le conté a usted que Jamenei y su cúpula militar murió en los primeros 30 segundos todos juntos. Pero además de esto, la expresión que del hebreo se traduce como "y Dios lo cambió para bien", se dice siempre antes y después, o antes o después, de leer estos 10 nombres. ¿Y sabe usted qué? Efectivamente, de la misma manera que el pueblo de Israel exterminó a estos líderes en los primeros 30 segundos, Dios cambió las suertes, tal y como lo dice el libro de Esther, para bien del pueblo de Israel, que entre paréntesis es ni más ni menos que el trono de Dios. Así que es una cuestión verdaderamente asombrosa el podernos dar cuenta cómo lo que fue, es, será y volverá a ser. Ahora bien, esto es muy importante lo que yo le voy a comentar a usted, siendo que estamos a medio del estudio de las parashot que hablan de la construcción del tabernáculo. Es imperante preguntarnos si no estamos a las puertas justamente de la edificación del tan ansiado tercer templo de Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Pues ni más ni menos que Amalek siempre aparece atacando al pueblo de Israel en un periodo previo al establecimiento del trono de Dios sobre la tierra, es decir, en forma literal y material, diríamos que es el tabernáculo en el desierto
es el templo, en el primero y segundo templo, y pues obviamente la reconstrucción de este que vendría a ser el tercer templo. Déjeme contarle. Cuando Israel sale de Egipto y va caminando justamente para tierra prometida, es su objetivo final, pero en esa intermediación se encuentra con Dios en el monte Sinaí y Dios le da los planos al pueblo de Israel para, como usted y yo lo hemos platicado, Beshahanti Betoham, vivir con ellos, en medio de ellos, pero dentro de ellos. Esa es la expresión en el hebreo, vivir dentro de ellos. Y sabe usted, sale precisamente Amalek a pelear con el pueblo de Israel y atacarlo por la retaguardia. Como hemos dicho muchas veces, Amalek se especializa en esta forma de ataque cobarde y por supuesto con los menos o los más indefensos, los que menos se pueden defender. De esa cuenta, vea usted que, tal y como lo dijo Golda Meir, es el día que estas batallas terminen y se haga la paz con Amalek, será solamente cuando los amalecitas, que son encarnados precisamente por el islamismo extremo, amen más a sus niños, a sus propios niños, que lo que odian al pueblo de Israel. Porque ciertamente usted y yo hemos visto cómo estas fieras salvajes prefieren tener de escudos propios a mujeres, ancianos y niños, y de tal cuenta se apostan en hospitales, en escuelas y en barrios residenciales. Dígame usted si esto no es verdaderamente impresionante. Así que vemos que previo a la entrega de los planos de, yo le diría a usted, de el 3D que Dios le entregó a Moisés del tabernáculo, aparece. Sucede que David pelea también contra Amalek cuando David se propone a establecer Jerusalén como la propia ciudad. El tercer intento de Amalek es justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Usted conoce la barbarie del Holocausto. Usted sabe cómo Hitler odiaba a los judíos y de hecho muchas de las tesis de Lutero se encaminan precisamente a darle forma y cuerpo, o diríamos al revés. Hitler toma de las tesis de Lutero la forma de cómo darle cuerpo al odio nazi en contra del pueblo de Israel, surgiendo de ahí la famosísima solución final. Por tanto, vemos que inmediatamente después de esto se establece el Estado de Israel, la nación de Israel en 1948. Vea usted que esto no es ninguna coincidencia. Y la última vuelta de este ciclo podríamos, a lo mejor, estarlo viendo frente a nuestros ojos. Y sabe usted, con información de primera línea, aunque con esto debemos de decir que debemos de ser muy cuidadosos porque hay información y muchísima desinformación dentro de las redes. Pero a lo mejor, y al vencer el pueblo de Israel a Irán, y con toda la coyuntura geopolítica, económica, que se ha estado dando en los últimos meses, no sería extraño que se prosiguiera a construir el tan ansiado tercer templo. Por supuesto, usted y yo sabemos, de acuerdo a lo que está descrito y escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que aquí pasará algo verdaderamente importante. Y esto nos habla justamente de la redención. Además, déjeme decirle que dejando un momentito por un lado los textos bíblicos, vamos a pasar a la fuente de los exégetas judíos. Y déjeme que le lea yo algo que tiene relación precisamente con este tiempo, porque además déjeme decirle que
Purim se celebra el día 14 de Adar, que es el último mes del calendario judío, previo al mes de Nisan, que casualmente se celebra Pascua el día 14, es decir, hay 30 días entre uno y otro. Por supuesto, estamos hablando del calendario religioso del pueblo de Israel, el calendario religioso que está descrito en la Biblia. Pero déjeme que le lea en un momento. Por cierto, déjeme contarle que a estos días que he estado disfónica y que no he podido hablar, me dediqué a hacer un folleto que si usted lo quiere, comuníquese conmigo a través de Messenger, me puede encontrar en mi perfil como Claudia María y nos coordinamos para hacérselo llegar. Vea usted lo que dice acá, y esto es para pensar. Profecías que te dejarán helado. Tomado de la fuente tradicional de Israel, a continuación te presento comentarios exegéticos. Y si alguien piensa que estas casualidades modernas son solo suerte, le sugerimos que revise la agenda del dueño del tiempo y de todas las cosas. Así que empecemos. Y teniendo en cuenta todo lo que le he dicho con anterioridad, vamos a leer el capítulo 7, versículo 15 del libro de Miqueas. Y dice, en el futuro, dice el Señor, yo les mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Vea usted la coincidencia de las fechas. Así que si pensábamos que las plagas y el mar dividiéndose fueron una cuestión impresionante, debemos esperar a ver cómo termina este capítulo, que probablemente sea el último, a lo relativo a toda esta cuestión de la redención del pueblo de Israel y, por supuesto, de nuestra propia redención, la segunda venida de nuestro Mesías. Y conste que no estoy poniendo fechas, pero la cuestión está puesta sobre la mesa. Así que vea usted. Una transformación épica, pusimos acá, para no dejar por un lado el nombre que los estadounidenses le pusieron a la operación que los judíos bautizaron como el león rugiente. Así que el tratado de Rosh Hashanah 11a dice, acá le puse un comentario y dice, nuestros sabios ya nos habían spoileado el final de la película. En Nisan fueron redimidos, dicen ellos, y en Nisan están destinados a ser redimidos nuevamente. El tratado de Marit HaAyin dice así, en relación al comentario anterior. En Nisan fueron redimidos de Egipto y también en Nisan están destinados a ser redimidos, porque es el momento en el año y año tras año que las almas de Israel emergen de las cáscaras de impureza. En hebreo se dice klipot. Es en este momento cuando se produce la redención, ya que nos alejamos de la Sitra Agra, y esto es el reino de las tinieblas, el reino del pecado. Del otro lado, se traduce también como del otro lado del reino de Dios, es decir, lo opuesto a la impureza que corresponde a Satanás, y entramos a la santidad. También es importante mencionar la Ra'aya Meheima, que esto es del Zohar, que durante la víspera de Pesaj, Erev Pesaj, se llevará a cabo la erradicación de Amán, debido a que en ese momento las almas de Israel serán salvadas de este reino de las tinieblas, y por lo tanto es el momento de la erradicación de Amalek. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que gracias al mérito de las tres primeras, y le estoy leyendo literalmente la traducción del hebreo, merecemos las últimas. La primera en aparecer es la solemnidad de Pascua, en la que las almas de Israel salieron como pueblo libre de la clipa. Luego merecemos que la descendencia de Esaú sea exterminada y que Amalek sea borrado. Recuérdese usted que Amalek es descendiente directo de Esaú. Después de esto, el templo sagrado será edificado, pues los 3 mandamientos aparecerán en su orden adecuado y de acuerdo con sus leyes, en su progresión lograrán erradicar a Amalek
y la edificación del templo. Gracias al mérito de la solemnidad de Sukkot, cuando Israel fue expiado y los seres amados se unirán mediante los mandamientos del azúcar y la lulav, es decir, la cabaña y la rama de lulav, y merecemos la llegada del Mesías. Así que es verdaderamente impresionante ver cómo estas profecías que datan de los años 1700, 1400, ya, como escribí acá en este folleto, nos estaban spoileando la película. Si es en esta ocasión, si es en este tiempo, solo Dios lo sabe. O sí, tendrá que pasar algún ciclo para que se vuelvan a repetir las condiciones como las estamos viendo ahora, solo Dios lo sabe. Así que si usted quiere que sigamos profundizando acerca de estas maravillas de la Torah, por favor, escríbame la semana entrante. Le prometo tener otros datos que nos dejarán con la boca abierta y seguramente sin aliento. Así que por mi parte se nos pasó el tiempo tan rápidamente, pero deseo que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Por supuesto, la recomendación es para que se quede siempre en la buena compañía de Vea Canal y que por favor no se olvide la próxima semana de vernos misma hora, mismo canal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.